El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Pero muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Zona Norte. El día de hoy tiene un espacio aquí en el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. El día de hoy, amigos, vamos a analizar un tema muy importante. Una carta abierta que envió la Sociedad de Ingenieros del Ecuador al señor Presidente de la República, pues el señor Presidente como que pidió un auxilio en tanto y en cuanto se develaron, un medio de comunicación digital develó la corrupción que existe dentro de las empresas, precisamente me parece que son las eléctricas. Entonces, este auxilio que pide el Presidente de la República, que a veces alguna persona cree, otras no, es un análisis que vamos a hacer con el vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Norte, el ingeniero Osvaldo García, quien está con nosotros en esta vía Zoom. Ingeniero García, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es muy importante primero analizar cuál es el contenido de esta carta que envía la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Norte, los técnicos del país, los ingenieros que a mi parecer deben ser los que son. Hay un lema que yo me he robado de alguna persona que le escuché decir, que dice de la siguiente manera, ingeniero García: una buena decisión política debe estar precedida de una buena decisión técnica. Solamente de esa manera se trabajan bien, quiere decir esta frase que yo le pronuncio. Ingeniero García, ahora sí, ¿por qué la carta abierta al Presidente de la República? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vimos la necesidad de darle una respuesta a la invocación que hizo el presidente sobre pedir ternas a los gremios. Esto que salió en la cadena del día 22 de enero, domingo 22 de enero, fue para nosotros acoger una buena idea que ha estado sonando en el ambiente, pero que se necesitaba decisión política para indicarla y ahora para plasmarla. Y consideramos importante que se conozca si es que es verdad o no que tomamos un reto así de esa magnitud, porque es un reto que pone en juego el prestigio de los propios gremios, incluida la CIDE, ya que sugerir un nombre suele ser complicado, delicado, y realmente carga la responsabilidad en quien lo sugiere, porque uno no puede lavarse las manos de un nombre que uno pone. Y si pone una terna de esos 3 nombres, y si pone 5 nombres de esos 5 nombres, y así. Por tanto, consideramos que era importante que el presidente conozca que definitivamente le tomamos la palabra. Y está plasmado así justamente, y le decimos: presidente, le tomamos la palabra en relación al pedido que nos hagan respecto a ternas. Lógicamente habrá un proceso en el que habrá que definir cómo vamos a establecido hacia adentro, y que esta tarde queremos compartir con usted, aunque no quepa dudas que la Sociedad de Ingenieros del Ecuador acepte el reto y le toma la palabra al presidente. Ingeniero García, usted pronunció una frase, si es verdad o no, ¿por qué? Básicamente porque el decir que vamos a pedir a los gremios significa que, por un lado, ha estado sonando la idea desde los gremios que queremos colaborar,
queremos apoyar, pero que había frente a frente hay responsabilidad, y en este caso quienes estamos hoy en la directiva de la CIDE no rehuimos a la responsabilidad que significa generar un proceso serio, responsable, para poder dotarle al país de esos perfiles que se requieren, de hacer un análisis también de los criterios de calificación que deberían estar, de mirar los requerimientos que se han venido solicitando e ir para adelante. Nos la tomamos muy en serio a pesar del riesgo que conlleva justamente el sugerir nombres. El riesgo que conlleva porque la palabra tal vez del presidente esté en entredicho, se ha mencionado que el presidente como que hay ocasiones que le gusta mentir mucho, ingeniero. Yo no voy a entrar a juzgar el tema de lo que puede hacerse un análisis desde el lado político sobre la palabra no del presidente. Las cifras de credibilidad, eso ya viene en otra esfera que podríamos hacer un programa específico sobre ello. El día de hoy lo que hacemos es tomarle la palabra y decir, muy bien, vamos con ello, y si es que el presidente nos está diciendo, esta es mi palabra y llamo a los gremios, como lo hizo en la cadena del 22, tenemos que decir, muy bien, los gremios respondemos a ese pedido y estamos listos. Y así es, estamos en este momento totalmente listos para atender para los cargos y para las empresas que se considere necesario. Hablando de esto, ¿en qué sectores ustedes están o pueden comprometerse? ¿En qué sectores de las empresas del país pueden comprometerse en trabajar, ingeniero García, tenga la bondad? Bueno, cubrimos una serie de áreas. Como ustedes saben, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador está constituida por un directorio en donde están presidentes básicamente de las distintas ramas del saber. Dentro de la CIDE tenemos colegios que cubren el tema de geología, minas, petróleos, ambiente, los ingenieros químicos, industriales, geógrafos de alimentos, agrónomos, forestales, eléctricos y electrónicos, informáticos, mecánicos, entre otros, y que aportan diariamente al país con un trabajo técnico y comprometido. Así que lo que pedimos es que se respete la ley. ¿Por qué decimos que se respete la ley? Porque el artículo 16 de la ley, justamente de ejercicio profesional de la ingeniería, señala que el desempeño de cargos técnicos en las instituciones de derecho público solo podrán realizarse por los profesionales cuyo título esté de acuerdo con la especialidad de las distintas ramas de la ingeniería atinentes al correspondiente cargo. Es decir, que todos los años donde pusieron gente cuyo cargo no va en clara concordancia con el quehacer y la razón de ser de la empresa, significa una violación a este artículo de la ley. Y claro, queremos decir también que ya no es tiempo que siga violándose la ley, es momento de hacer un quiebre y comenzar a respetar la ley. Y la ley dice justamente que el cargo técnico en las instituciones de derecho público tiene que ser ocupado por profesionales con título para ese tipo de cargo. Así que desde ahora en adelante, la verdad, va a haber una mayor exigencia por parte de los gremios respecto al cumplimiento de este postulado, y debemos, en ese sentido, entender que la propuesta del Gobierno Nacional es una propuesta que permitirá ajustarse a derecho. Ingeniero García, uno de los intereses que tiene el presidente de la República o este gobierno es el tema de las privatizaciones. ¿Cómo miras los técnicos esto en los sectores estratégicos? A ver, creo que no va a escuchar usted el término privatización en el discurso presidencial. Lo que usted va a escuchar es gestión delegada, APPs y términos de ese estilo que de ir adelante en una combinación desde la participación pública con la participación privada. Creo que eso es muy importante de entender, que el mecanismo como tal no es
el que le asegura el éxito o el fracaso, el hacer lo bueno o el hacer lo malo para los intereses de la sociedad. Donde realmente radica el meollo del asunto está en la intencionalidad y en la forma en que se ejecuta justamente este mecanismo. ¿A qué me refiero? Si yo le hablo a usted de gestión delegada y le digo es que debemos invertir en una infraestructura importante que está en una zona de alto riesgo del país, donde no hay experiencia nacional, donde faltan estudios y tenemos que efectuar esa inversión de riesgo para poder sacar adelante este proyecto, en la coyuntura que está el país, no es conveniente hacer esa inversión de alto riesgo, porque el país en este momento no tiene las condiciones para inversiones de alto riesgo. En cambio, existen áreas y empresas públicas, y dentro de las empresas públicas ciertas unidades que definitivamente son altamente rentables y su operación es totalmente conocida por los técnicos de las propias empresas públicas. Una condición como esa no tiene sentido estar buscando una gestión delegada si la administración ha sido apropiada, si por cada dólar que yo pongo recibo una importante multiplicación de ese capital invertido. Entonces ahí donde casi no hay riesgo inherente, porque conozco muy bien la operación, no hace sentido que entre en una modalidad de gestión delegada. Creo que el término privatización no se lo va a usar porque genera demasiado revuelo y veo que lo que se ha hecho es quitar eso de allí, pero creo que en el fondo la pregunta que tenemos que hacernos es, ya, muy bien, si se va a entregar la administración de activos, imaginemos eso traído a la vida diaria, ¿no es cierto? Nos cogen y nos dicen, mire, hay esta fábrica, pongamos una fábrica, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, algo muy simple, embotellamiento de agua, ¿sí?, para consumo humano. Muy bien, tenemos esta pequeña fábrica que alguien ya la compró, ya la montó, sacó los permisos, estuvo ahí muchos años armando la operación, tiene mercado, ha asegurado ese mercado porque ha conseguido clientes que seguro le compran porque le compran a él, y entonces tiene toda una operación armada. Pero él no es un buen administrador, y entonces dice, muy bien, voy a buscar a alguien que sepa administrar mejor que yo. En un caso así, obviamente, en un negocio privado, estoy seguro que cada uno de ustedes va a buscar un buen administrador externo, pero le va a ofrecer un pago justo por algo que resulta relativamente pequeño, con todo el esfuerzo que significa haber comprado, invertido, arriesgado en armar esa fábrica, en realizar toda la tramitología con el Estado para tener los permisos apropiados y encima haber operado durante años para ganar el mercado y tener un mercado cautivo. A ese administrador no le voy a decir toma la mitad de mi empresa solamente por administrar o toma la mitad de la utilidad solamente por administrar. Deberé hacer un cálculo preciso de cuánto me costaba a mí mi propia administración, que tal vez no era eficiente, cuánto es un benchmarking de una empresa eficiente, veo a mi competencia de nivel mundial en justamente envasamiento de agua, y digo, muy bien, mira, lo que máximo que puedo llegar a pagar es un X valor, ¿no es cierto?, por galón de agua envasada. ¿Por qué? Porque ese es el estándar mundial. Entonces, a este administrador que ven acá, no tengo por qué ofrecerle una cifra mayor que lo que el estándar mundial podría ofrecer por este tipo de operaciones. Y no voy a traer a que me ponga aquí, en la administración, a un vendedor de equipos de agua. Porque si traigo a un vendedor de equipos de agua, probablemente me comienza a decir, está de cambiar la bomba, está de que se vea otro nuevo filtro, porque su negocio central es venderme equipo. Lo que tengo que buscar es gente especializada en administrar empresas de envasado de agua. Ese símil llevémosle a la industria petrolera.
Si es que definitivamente vamos a entrar a un esquema de gestión delegada, donde decimos nuestra administración, por ejemplo, de la refinería de Esmeraldas no ha sido la más apropiada, deberemos mirar cuáles son los estándares mundiales de cuánto se paga por barril de petróleo tratado en una refinería y cuánto de ello se reconoce a quien administra que solamente está administrando algo que está en marcha, algo que tiene un mercado cautivo, algo en donde se invirtió en una repotenciación. Y ahí viene claro, es que hay que hacer nuevas inversiones, ¿no es cierto?, en el tren de alta conversión. Muy bien, si es que yo cojo exclusivamente los residuos que están allí y les digo, señores, esto que para mí hoy por hoy es un subproducto de bajo valor agregado, yo les puedo entregar en X valor y ustedes con su tren de alta conversión me realizan la operación y me entregan los productos terminados. Entonces, pacto una tarifa para poder hacer eso, pero en comparación a los costos reales de operación que normalmente se están pagando a nivel mundial en este tipo de industrias y que se los puede sacar y que se puede sacar de una manera relativamente fácil y en corto tiempo y sin pagar demasiado tampoco en estas grandes consultorías, porque le apuesto que varias de las cosas que he dicho posiblemente dicen, claro, pero por eso hay que ver una gran consultora y se va a demorar. No es verdad. Podemos mirar ese tipo de elementos. Sí, habrá una consultoría de por medio, estudios de por medio, o posiblemente ya esas cifras están en la cantidad de estudios que ha invertido Petroecuador en estos años. Entonces, miremos también qué información se dispone, que hay mucha información valiosa, sobre todo de la refinería de Esmeraldas. No se imagina la cantidad de información que hay, en donde yo casi me atrevería a decir que todo está estudiado con cifras realistas en favor del Estado ecuatoriano. Ingeniero García, ¿no les llama a usted la atención que las empresas llamadas a la privatización son las joyas de la abuela? Mire, normalmente lo que hay que hacer es ver si es que la empresa es rentable o no y el nivel de riesgo. Cuando usted tiene muy poquito dinero, usted tiene que invertir ese poquito dinero en las cosas que usted sabe que son 100% rentables. Entonces, si tiene un campo, por ejemplo, como el Sacha, sabemos que es rentable. Entonces, ¿para qué necesito entrar en un proceso de gestión delegada a un privado? Pero eso no es lo que quería, es lo que no, pero esa justamente el campo Sacha no es lo que quería privatizar el señor presidente o lo que está intentando privatizar, ingeniero. Mire, vamos de nuevo con eso, que es importante. Si sabemos que la rentabilidad de Sacha por cada dólar que invierte el país es tremendamente alta y quien dice es que el multiplicador es por 4 o por 5, entonces significa que es una cajita de producir dinero en donde nos conviene a los ecuatorianos poner los pocos recursos que podemos destinar a temas justamente de explotación y aprovechar ese campo que definitivamente rinde. Ahora, tenemos otros campos donde se necesita hacer inversión para mejorar, ¿no es cierto?, el índice de recuperación y la cantidad de inversión es alta y los resultados nadie le garantiza, es decir, el nivel de riesgo es alto. Y si el nivel de riesgo es alto, conviene invitarle al sector privado a que invierta. El gran pecado que ha habido aquí en el país es cuando se quiere hacer la combinación contraria, es decir, privados que quieren entrar en las áreas donde el negocio es seguro y de bajo riesgo. Que es normal, uno como empresario quiere buscar donde hay bajo riesgo y rentabilidad segura, pero el Estado tiene que tener la capacidad de decir ratito, donde hay alta rentabilidad y hay mucha seguridad de cómo opera el negocio y ya lo tengo controlado, gracias, pero no, porque eso ya está manejado desde el Estado. Tengo estas otras opciones donde necesito capital privado, donde hay cierto nivel de riesgo que podemos minimizar en un trabajo conjunto, privados y públicos, de tal manera de facilitarle algunas cuestiones, sobre todo burocráticas, al privado que vaya a aceptar ese reto,
y establecer alianzas público-privadas. Son mecanismos que pueden operar bien y que no significan privatización. Lo que significa es que el Estado tiene que tomar proyectos. ¿Qué proyectos son los que realmente demandan una inversión privada y cuáles podrían manejarse perfectamente desde los propios fondos de inversión del Estado? Ingeniero García, pero ¿no les llama la atención a ustedes, los técnicos, lo que precisamente está pasando en el sector petrolero, que no hay plata para absolutamente nada y de ahí son donde llegan los mayores recursos para el fisco? Disculpe, tuve que cambiarme de dispositivo, estaba casi sin batería en esta y tuve que cambiar y se cortó un poco el audio. ¿Me podría sí, como repetir? que noto, ingeniero, como que noto que su internet es un poco débil, que se retrasa la voz y todo lo demás. No sé si nos podemos volver a conectar nuevamente, ingeniero. Yo le espero aquí si nos volvemos a conectar para ver si repotenciamos esta transmisión, porque tenemos un poco de inquietudes de seguir dialogando con el vicepresidente del Colegio de la Sociedad, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, quien nos está indicando o cuál ha sido la intención que tienen ellos en realizar esta carta abierta para pedirle, o mejor dicho, para atender el pedido del señor presidente de la República en torno a que necesitan más técnicos o que profesionales técnicos del país entren a las áreas estratégicas en las distintas empresas del Estado. No sé si estamos ya con el ingeniero, me parece que no todavía, pero es importante, amigos televidentes y oyentes del programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, que la gente conozca este tema. Los ingenieros, los técnicos que se reúnen en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, en el país, que me parece que son más de 400,000 profesionales de todas las ramas de la ingeniería, le han tomado la palabra al presidente y están dispuestos a poner el hombro para desarrollar el país, para que este país camine, pero camine con buenas intenciones. El tema es que la duda que ha sembrado por tantas cosas que se denuncian, por el tema de la corrupción, precisamente por esto es que el presidente hizo el llamado a los gremios profesionales para que le den la mano y participen con nosotros, para que participen con el gobierno, decía el presidente, y nos apoyen a que se manejen bien las cosas. Y esto precisamente es lo que está realizando o lo que está haciendo la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Zona Norte, y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador de todo el país. Gremio, como decíamos, amigos, que tiene más de 400,000 profesionales del área de la ingeniería del país. Estamos dialogando con el presidente del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, el ingeniero Osvaldo García, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Zona Norte, y vicepresidente de la CIDEN, de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, como decíamos, que agremia más de 400,000 afiliados a ese gremio de profesionales. Parece que perdimos, voy a ver si intento llamarle por teléfono al ingeniero García para continuar de esta manera. Lo que pasa es que tenemos muchos problemas en torno al tema del internet. Como que el internet no nos llega en ocasiones, no nos dan un buen servicio. Ese es el gran problema que tenemos en ocasiones. Como que no nos dan un buen servicio y uno, cuando hace un contrato, le ofrecen el oro y el moro en las empresas de internet, pero resulta que a la hora de la verdad no resulta así. Estamos ya retomando el contacto con el ingeniero Osvaldo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Ingeniero, para seguir con este diálogo, ¿cómo fue el debate que
tuvieron ustedes entre los gremios de ingenieros de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador para llegar a este apoyo al presidente de la República, en tanto y en cuanto el presidente dijo, necesitamos que los técnicos de nuestro país, o necesito que los técnicos de nuestro país nos ayuden para dejar de lado la corrupción y que las cosas se manejen de manera técnica? ¿Cómo es el debate que tuvieron al interior de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, ingeniero? Tenga la bondad. Bueno, yo le diré que no fue algo en donde ahí ha habido discrepancia, más bien fue casi al unísono, una concordancia, porque habíamos estado buscando que se escuche el clamor de la ley que debe cumplirse, y la ley es muy clara en que tiene que ponerse técnicos para cargos técnicos, y si las empresas, la mayoría de las empresas que están en EMCO demanda perfiles técnicos, por tanto demanda que se cumpla la ley, y creemos y saludamos el hecho de que el presidente haya dicho muy bien, voy a pedir justamente a los gremios que las presenten. Entonces yo le diría que básicamente fue una concordancia inmediata, en el sentido de que, muy bien, eso era lo que estábamos buscando, que se escuche posibles candidatos desde los colegios, nos están dando la oportunidad haciendo este pronunciamiento a través de una cadena nacional, lo que significa comprometer la palabra del presidente, y frente a esa palabra que el presidente ha pronunciado en este sentido, lo que hemos hecho es simplemente acoger ese pronunciamiento y decir, lo tomamos, con responsabilidad tomamos. El análisis más bien vino sobre qué debemos garantizar casa adentro para no poner en riesgo la propia credibilidad y prestigio de los gremios profesionales, porque tampoco somos ingenuos en pensar que por venir con la etiqueta de gremio profesional, todos los elementos van a tener una buena intencionalidad para con el país. Vivimos una pospandemia donde tal vez muchos creímos que la sociedad se iba a renovar e íbamos a salir transformados para bien evolutivamente, y creo que uno de los cuestionamientos es si en realidad se logró eso o todo lo contrario. Habría que analizar, y vendrá luego, supongo, estudios sociológicos, donde se defina si en realidad la gente sigue pensando en el bien común como un elemento básico de desarrollo, o estamos tendiendo hacia la individualidad, que hasta ahí iría bien, que ha comenzado a tener matices demasiado fuertes de individualismo. Y por tanto es importante reflexionar si es que los candidatos que vamos a ponerlos son gente que está pensando en ese bien común y viendo la oportunidad pro país. Y por eso el proceso tenía que ser apropiadamente pensado y los criterios de elegibilidad puestos sobre la mesa. Sobre ello es donde ha habido análisis y discusión, y creo que tenemos ya una ruta o una receta que queremos compartirla justamente con el gobierno nacional en una reunión primera. No hemos tenido todavía ninguna reunión, pero recibimos el viernes pasado una invitación de parte de EMCO para reunirnos en esta semana. A partir de lo que sucede en esta semana podremos tener mayor claridad de hasta qué punto va a ser posible, digamos, cumplir las aspiraciones de los gremios y sobre todo cumplir la ley, que en eso vamos a empujar fuerte para que se respete como debe ser a rajatabla la ley, porque vivimos en un Estado de Derecho. Ahora, ingeniero, técnicos tenemos y muy buenos, por supuesto. ¿Cuáles son los sectores que según ustedes deben ser intervenidos y que deben ser trabajados para que todo este tipo de cosas cambien y que el país comience a caminar, ingeniero? Tenga la bondad. Hay que iniciar por los sectores estratégicos. Ya, estamos hablando del sector petrolero, estamos hablando del sector minero, el tema eléctrico, me parece también, ingeniero. Energía en global, sí, energía en global, ya. Entonces, y recursos naturales no renovables,
que son críticos, el tema de telecomunicaciones, otro tema, vivimos en una era donde la información definitivamente mueve al mundo y tenemos que estar entonces sintonizados con ello. El tema, ingeniero, es que estos sectores son los que nos llaman la atención a nosotros, que son los sectores que dejan recursos para el erario nacional, y precisamente de eso se comienzan a hablar mal por la intencionalidad que hemos visto en el gobierno de ser privatizados. Pero ahora, ingeniero, hay un tema muy importante en esto que debemos tratar. ¿Cuáles son las directrices que deben tomar o que van a decirle usted al gobierno que se debe tomar, en tanto y en cuanto la Constitución reza, ingeniero García, que se debe quedar por lo menos el 51% de las ganancias de estos sectores en el país? De lo contrario, las cosas no caminan bien. Hablo de esto porque lo que se ha estado dando en el tema petrolero es que las empresas están ganando más que el Estado. En el tema minero está sucediendo de igual manera. Incluso se dice que las empresas privadas han venido a llevarse la riqueza del país ganando más del 70%, y todo este tipo de cosas como que nos quedan y nos dejan duda, ingeniero, tenga la bondad. A ver, Enrique, dos cosas. La primera, creo que se nos está quedando suelto y va a entrar a los criterios de elegibilidad que estamos pensando en el proceso y que creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa. Luego de ello... Tenga la bondad, ingeniero, tenga la bondad. Me encantará contestar su pregunta. En los criterios de elegibilidad, que es el proceso, lo primero, si estamos hablando de ingenieros que pertenecen a gremios, ellos tienen que estar afiliados y ser parte, tener su licencia profesional, para asegurar que va a estar circunscrito a un contexto de un código de ética. Se ha perdido muchas veces el código de ética profesional. Pero, ingeniero, perdóneme ahí una pregunta o un interrogante. No existe obligación para ser agremiado. El señor presidente Correa dijo que ya no existe, no es obligación. ¿Qué pasa en ese tema, ingeniero? Muy claro, y es fácil. No existe obligación para que alguien tenga que ir a golpear la puerta de un colegio. Pero si quiere que un colegio le recomiende, debe circunscribirse a un código de ética, tiene que aceptar que hay un tribunal de honor, tiene que saber que sus colegas van a estar vigilantes de él, tiene que saber que hay toda una estructura institucional que si le va a sugerir como un nombre para ser considerado en una terna estatal, para una entidad estatal, tiene que deberse a una institución. Y así podemos asegurar que exista mayor control sobre la conducta. Porque acuérdense que el problema no ha sido conocimiento. Ese es uno de los problemas cuando ponen a alguien de un perfil que no guarda sintonía con la propia industria, ¿ya? Pero asumamos un caso en donde sí ponen una persona que sabe, o medio sabe. El problema de allí es que no fue carencia de conocimiento. Segundo escalón, tal vez fue carencia de experiencia. Y a veces no es eso, sino conflicto de interés. Entonces, en el camino, lo primero que hemos dicho es, tiene que estar afiliado, si quiere ser recomendado por la institución, para que esté regido por todo lo que es el código de ética y los tribunales de honor. Para que esté respaldado, dice usted, ingeniero. Para que esté vigilado. Ya. Es distinto. El respaldo viene el rato que le nominamos. Ya. Pero si él está afiliado, significa que él sabe que va a estar vigilado por los propios estamentos. Qué bueno, ingeniero. Segundo, el conocimiento específico ya viene por la formación formal, eso es sencillo. La experiencia específica, generalmente se pone a alguien que ha tenido algo de experiencia, pero nos olvidamos del término integral, la experiencia integral. Cuando usted ve la empresa privada, cómo se maneja una empresa privada de las grandes y de las que son familiares y heredan a los hijos la administración, normalmente les hacen trabajar a los hijos en puestos que van desde la bodega y van ascendiendo y pasando por los distintos puntos de la empresa para tener una visión integral de cómo funciona todo el negocio. Así es.
Y cuando llegan a saber cómo maneja todo el negocio, normalmente están en la edad en donde le toman la posta al padre y pueden conducir esa empresa. El equivalente acá es que si queremos a alguien que realmente maneje una empresa compleja, digamos Petroecuador, tenemos que preguntar si tiene experiencia en la parte de refinación, si tiene experiencia en la parte de transporte, si tiene experiencia en la parte de exploración-explotación, ¿no es cierto? Porque si solo tiene una experiencia parcial en una sola unidad que solamente hace X, no tiene la visión de toda la industria, no va a tener una visión completa de toda la problemática. Y necesitamos gente que comience a tener visión de toda la problemática. Por ello es que cuando ponen a alguien que sabe de administración pública o de derecho administrativo o de cualquier otra rama, pero no ha estado en la industria y no es gente de la industria que ha estudiado para ello y ha tenido experiencia en los distintos componentes de la industria, cuando llegan descuidan demasiadas áreas del negocio. No es viable que alguien que llegue de una ya lo conozca si no ha tenido la experiencia previa. Y entonces estamos poniendo gerentes que llegan a aprender. Y si son capaces, aprenderán rápido, pero les tomará al menos un año. Y no tenemos cómo perder ese año. Entonces es allí donde pedimos que sea una experiencia específica e integral de la cadena de valor del negocio. Siguiente, tenemos que ver si ya estuvo en gestiones previas en la parte pública, ¿qué resultados obtuvo? Si los resultados que obtuvo son buenos y eso habla bien de la persona que entra o que se le postula, perfecto. Pero si la experiencia, revisamos los resultados obtenidos, dice que salió mal por X razón, que sucedió alguna cosa y peor si hay escándalos de corrupción, no debería ser la persona que es nominada. El siguiente punto es no tener conflicto de interés. ¿Cómo puedo garantizar eso? Es difícil garantizar, pero sí puedo investigar si es que, por ejemplo, tiene acciones en empresas del ramo, porque va a tener conflicto de interés. Claro. Y recientemente, antes de esta posición, estaba justamente trabajando para una X empresa, la cual está en negociación con el Estado de una prórroga, de que no sé, alguna deuda que había con el Estado. Ya sabemos que va a haber un conflicto de interés y que por tanto no es la persona idónea. Impedimentos. Tengo que chequear también la hoja de los juicios y todos los requisitos de ley para estar seguro de que cumple. Y finalmente, algo que queremos proponerle a EMCO y al gobierno nacional es implementar una política pública donde los cargos jerárquicos superior, de nivel jerárquico superior, contemplen la aplicación de pruebas de integridad. Bueno. Las pruebas de integridad lo que hacen es, ¿no es cierto?, valorar no solo, no lo que usted dice, sino lo que usted está sintiendo cuando lo dice. Ya. Sabemos, por poner un ejemplo, pruebas de estrés de voz, polígrafo y otras tecnologías que existen hoy por hoy, permiten que aplicadas las preguntas precisas, sepamos cuál es la intencionalidad de la persona que quiere ocupar ese puesto jerárquico superior. Y es perfectamente válido, legal, legítimo, que si alguien quiere ocupar un puesto jerárquico superior, que va a llevar millones de dólares de todos los ecuatorianos, pase por una prueba de integridad que nos asegure a los ecuatorianos que esa persona tiene un nivel de integridad tal que resguardará los intereses del Estado. Y vuelvo allí a lo que comencé. No es mala la palabra de gestión delegada, de alianzas público-privadas, son mecanismos. Lo malo es la intencionalidad con la cual voy a aplicar el mecanismo. Claro. Porque si el mecanismo está aplicado a una área de alto riesgo donde el Estado no debería hacerlo, es un mecanismo precioso, válido, que nos permite hacer cosas que sin eso no lo haríamos. Y si en cambio lo aplicamos a algo que ya sabemos que es negocio seguro, que la rentabilidad es alta, que solo le estamos quitando el pastel al Estado, eso es malo. Es malo porque esos recursos tienen que servir para atender las legítimas necesidades de la población ecuatoriana. Entonces, mucho radica en la intencionalidad y eso hoy se sabe con pruebas de integridad. La inteligencia artificial nos permite decirle con el 99% de certeza
en realidad lo que usted está sintiendo. Qué bueno, ingeniero, qué bueno escuchar este tipo de propuestas porque sí nos hacen falta, ingeniero, la verdad. Yo le felicito, ingeniero, por haber tomado esta iniciativa. Es muy importante. Ingeniero, un poco aprovechando esto que usted nos habla, ¿no sería bueno de pedirle al Ejecutivo, al Presidente de la República, que regrese la obligatoriedad a la agremiación de los gremios profesionales, que a mí me parece que es muy importante, ingeniero? Yo trabajé por muchos años de director de comunicación de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y esto ayudó mucho, ingeniero. Ahí se puede colegir y se puede verificar qué tipo de profesionales tenemos, qué tipo de universidades son las que han votado estos profesionales. Y también acuérdese usted que teníamos las universidades de garaje también, pues que no teníamos buenos profesionales, buenos médicos, buenos ingenieros que construían edificios que se nos caían en pocos minutos. Entonces, este tipo de cosas, ingeniero, ¿qué le parece esta iniciativa que le doy? Me parece fundamental recuperar los mecanismos de vigilancia de la ética profesional. ¿Desde dónde se hacía la vigilancia de la ética profesional? Desde los colegios. El rato que se quita el impulso natural para que la gente vaya a los colegios, que era esa obligatoriedad, entonces se perdió el hecho de que los gremios se sostengan fuertes. Y si a eso se suma el hecho de haber recortado el 1 por 1000, entonces definitivamente se cortó el suministro de gente que llegaba y el suministro de recursos que llegaban, y los gremios se vieron mermados en su capacidad operativa de vigilancia de la propia conducta y ética profesional de quienes se pertenecían. Es difícil el retorno en el sentido estricto de como se lo hacía antes, porque hay sentencia de Corte Constitucional sobre la no obligatoriedad a la afiliación a los colegios. Es un tema complejo, yo digo no imposible, pero sí de alta creatividad e innovación de cómo podemos recuperar de una manera que, respetando el derecho a la libertad de asociación y respetando el derecho que tiene cada persona de optar si lo hace o no, el pertenecerse a una institución, le impulse, le motive a encontrar que hay razones por las cuales el pertenecer a un gremio le otorga beneficios. Ejemplo, la educación continua, la capacitación continua, es una necesidad de todo profesional. Y definitivamente un espacio desde donde se puede impulsar formación específica continua es desde los colegios profesionales. Así es. El impulsar, recuperar, es parte de un esfuerzo conjunto entre gobierno nacional, lo público y lo privado, a sabiendas de entender que la vigilancia de la ética profesional era importante. La perdimos porque fue un error hacerlo de la forma que se lo hizo. ¿Cómo logramos el equilibrio entre libertades y mecanismos de vigilancia para el código de ética de todo profesional? Ahí va a estar el gran reto intelectual, tanto para los gremios como para el gobierno nacional. Ingeniero, vamos retomando el tema de esta propuesta que les hizo el presidente y que ustedes la han acogido. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo se reúnen? ¿Ya han tenido contestación del presidente de la República? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, ingeniero? Tenga la bondad. Tuvimos una respuesta no del presidente, pero sí de EMCO, y como institución estatal entendemos que es en el contexto de lo que señaló el presidente, así que nos han enviado un oficio formal para que la Sociedad de Ingenieros mantenga esta semana una reunión con ellos. Así que el día de mañana estaremos manteniendo una primera reunión que esperamos nos permita hablar de procedimientos. Primero se fijan los procedimientos, luego se aplica y así se logra calidad. Los nombres entran al procedimiento y obtendremos los mejores nombres para el país. Es decir, mañana no estamos llevando nombres a la reunión. Mañana estamos llevando un procedimiento que consideramos nos va a permitir conseguir calidad en el resultado de los perfiles que proponemos. Si se acepta el procedimiento, incorporaremos los nombres
que tienen pensados los gremios de base de las provincias, esos profesionales que desde lo local conocen muy bien la industria, cada una de ellas, y que consideran que son perfiles apropiados para que pasen por el proceso, y si son los más idóneos, los de calificación más alta, obviamente serán seleccionados por EMCO, quien tiene sus criterios de calificación y su mecanismo interno que lo tienen aprobado. Qué bueno, ingeniero. Le felicito mucho porque, como yo le dije en principio, una buena decisión política debe estar precedida de una buena decisión técnica. Eso es lo importante. Ingeniero, me llegó un boletín de prensa sobre un acuerdo de transparencia ética y administrativa pública a los candidatos a la alcaldía y a la prefectura. Con este quiero cerrar, ingeniero, aprovechemos de esto. Gracias por el espacio. En efecto, el día de mañana tenemos una rueda de prensa en donde daremos a conocer a la ciudadanía qué candidatos a la alcaldía de Quito y a la prefectura de Pichincha han aceptado el reto que propusimos los colegios profesionales de ingeniería respecto a que se maneje una filosofía de gobierno abierto en caso de que ellos lleguen a ser autoridad. Si son electos, han firmado un compromiso donde dice yo, XX, me comprometo a manejar una administración bajo un enfoque de gobierno abierto, datos abiertos, donde estarán publicados, donde transparento toda la información, tanto de la gestión como de los proyectos que vaya a desarrollar. Me comprometo también a que todos los funcionarios del jerárquico superior pasarán por pruebas de integridad, que ya lo hemos conversado, qué significa esto de las pruebas de integridad. Entonces deberán pasar por allí, por pruebas de integridad, y van a permitir también, a través de este compromiso, que los colegios profesionales estén en un espacio consultivo de asesoría gratuita hacia el GAD municipal o provincial, que les permita contar con criterios técnicos antes de las decisiones políticas. Y ahí va justamente con lo que usted comenzó esta entrevista. Definitivamente al final del compromiso, de nuestro lado comprometemos la conformación de grupos que apoyen a la alcaldía y a la prefectura, pero del lado de la prefectura y alcaldía a abrir estos espacios consultivos de asesoría para que puedan escuchar los criterios técnicos antes de que tomen decisiones que muchas veces han sido equivocadas en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país. Ingeniero García, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Si algo usted quiere agregar, con muchísimo gusto, ingeniero, tenga la bondad. A la ciudadanía, escuchen quienes sí han firmado. Eso ya les da un indicio de quienes se comprometen. No significa tampoco ingenuamente pensar que porque firmaron ese compromiso, que no es un contrato, es un compromiso, significa que va a haber total, digamos, transparencia, pero sí significa que habiéndose comprometido con los gremios de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Norte, les tomamos la palabra, igual que lo hacemos en el otro campo al presidente, y vamos a estar vigilantes de que si llegan a ser alcaldes o prefectos, estaremos vigilantes de que se cumpla esa filosofía de gobierno abierto, de que los funcionarios suyos pasen por estas pruebas de integridad y de que todas las decisiones políticas referentes a campos de ingeniería, obviamente, pasen por escuchar criterios técnicos que les ilustren antes de que se ejecute la decisión política. Ciudadanos, estemos vigilantes de que nuestro voto respalde a quienes tengan un compromiso por la ética y por la transparencia en la administración pública. Hasta allí mi mensaje. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, ingeniero García, y después de este diálogo muy importante, me parece que tenemos que nosotros reflexionar, amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio y el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Pensemos por quién vamos a votar. Eso es lo importante. ¿Quiénes son los candidatos? Porque en época de campaña ya estamos en el cielo, ahorita están resueltos todos los problemas del pueblo capitalino, por ejemplo. Tantos candidatos que nos ofrecen el oro y el moro. A la hora de la verdad no pasa absolutamente nada. Al ingeniero García, vicepresidente
de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha sido un diálogo importante con el técnico y con los técnicos de la ingeniería del país. A ustedes, amigos, les agradecemos mucho por haber estado con el SIGMIPA, el Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, que se preocupa siempre por nuestro país. Buena tarde. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.